Ojalá que hayas tenido un bendecido fin de semana. Yo soy franco, yo me gocé este fin de semana. He recibido varias buenas noticias y siento que mi corazón ha estado muy alegre. Y toda esta semana vamos a continuar así también. Así que bienvenido. Gracias por conectarte, por estar con nosotros y por venir a gozarte en lo que Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando acerca del perdón. El perdón de Dios y el perdón de nosotros también, que nosotros ofrecemos a otros. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos hable al corazón y que nos enseñe. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Al abrir tu palabra y al escuchar tu voz, Señor, ayúdanos para comprenderla, entenderla, practicarla y gozarnos en ella. Esta es tu voz hablándonos al corazón. Aquí estamos, somos tus hijos. Ayúdanos a entenderla. Danos tu espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, seguimos estudiando el tema del perdón en el Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñase. Y dice el capítulo 5 y el verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cómo perdonas tú, querido amigo, querida amiga? ¿En qué forma perdonas? ¿Perdonas de la boca hacia afuera? ¿O le pides a Dios que haya un sentir dentro de tu corazón que realmente te ayude a no sentir odio en contra de la persona? Eso es lo más importante. Podemos decir las cosas, pero que en realidad nosotros la experimentemos en el corazón es lo que Dios anhela y que Dios desea. Dios anhela aliviarte de tu dolor. Te voy a explicar cómo funciona este asunto. Dios no nos pide que hagamos algo para hacernos mal. Él no te está pidiendo a ti que perdones para hacerte un daño. Él te está pidiendo a ti que perdones para que tú puedas tener un bien, para que tú puedas ser bendecido, para que puedas ser liberado de ese dolor que tú tienes. Se han hecho muchos estudios en cuanto al asunto del perdón, ¿sabes? Y ya sea que sea una riña con una cosa pequeña, perdón, con tu esposa, o un conflicto sin ser resuelto que sea más grande, esas cosas, ¿sabías tú que afectan tu salud? El Instituto de Investigación Hopkins ha descubierto varias cosas. Ellos dedican tiempo a investigar y a darse cuenta de qué sucede en diferentes ambientes de los pensamientos, de las reacciones, de las conductas de los seres humanos. Dicen ellos que afecta a tu salud. Las buenas noticias es esta. Los estudios han encontrado que el acto de perdonar puede darte muchas recompensas para tu salud. Yo leía esto, digo, Señor, tú me pides que perdone para mi propio bien. Tú no me estás pidiendo que yo perdone para hacerme un daño. Tú me estás pidiendo que yo perdone para que yo sea beneficiado. Eso es sumamente importante. El acto de perdonar conlleva recompensas de salud. Nota lo que dicen.
disminuye el riesgo de ataques al corazón. Disminuye el riesgo de ataques al corazón. ¿Sabes tú que una de las principales causas de muerte aquí en Estados Unidos son problemas del corazón? Y uno dice la alimentación y esto y lo otro está bien, pero esto puede tener mucho que ver con ello también. Mejora el nivel de colesterol y mejora el nivel de dormir también. Puedes dormir mejor. Reduce el dolor y reduce también la presión de la sangre. Reduce los niveles de ansiedad y reduce los niveles de depresión y de estrés. Y también dice que te ayuda para que no aumentes tu edad prematuramente. O sea, que se vea uno más anciano de lo que realmente estamos. Sí. Así que imagínate, piensa por un momento todos los beneficios que Dios te quiere entregar. Yo sé cuando viene el momento de perdonar, dicen, pero tan difícil, es que esta persona me hizo tanto daño y me dañó así, así, abusó de mí, me ultrajó, todas estas cosas. Y sin embargo, Dios dice, perdona, hijo mío, es para tu bien. ¿Cuán importante es esto? Hay una enorme carga física cuando uno y emocional cuando uno ha sido dañado. La doctora Karen Swartz, que también trabaja para este instituto de investigaciones, y es más, ella es la directora de una clínica de conductas y desórdenes de conductas en el hospital de Johns Hopkins. Dice ella lo siguiente: el hecho de no perdonar te pone en una situación, en inglés le llaman fight or flight, de que peleas o corres. Y dice ella, esto resulta en numerosos cambios aún en el palpitar del corazón. La presión arterial y el sistema inmunológico también. Estos cambios entonces incrementan el riesgo de depresión, ataques del corazón, diabetes, entre otras condiciones de salud. Sin embargo, dice ella, el perdonar calma los niveles de estrés y mejora tu salud. El perdonar no es nada más acerca de decir te perdono con la boca. Es un acto del corazón donde tú te dispones a dejar el odio contra la persona, donde tú llegas a sentir empatía por esa persona. Piensa en tu padre que quizás te maltrató físicamente. Piensa, ¿cómo lo tratarían a él? Sus padres. Yo he visto la vida en mis casi 60 años ahora ya. Andamos cerca. Y pienso y digo, cuando veo a padres que han hecho daño a sus hijos, físicamente y verbalmente y emocionalmente y de otras formas, y hay un daño en la familia, yo pienso y digo, ¿cómo crecería este hombre? ¿Qué trato le darían sus padres? ¿Cómo crecería mientras era un niño? Y he llegado a preguntarles, entonces, platícame de tu niñez. ¿Cómo fueron tus padres contigo? Y te digo una cosa, llega uno a sentir simpatía y empatía por estas personas. Cuando yo escucho las historias y relaciono la forma en que ellos tratan a sus hijos, digo, ahora entiendo un poco. Ahora, yo no lo justifico, sino que trato de entender para ver cómo puedo ayudar. Y hay muchos que quizás han sido maltratados por sus padres. Quizás un tío, un pariente te abusó.
y tú vives con ese dolor en el corazón que no puedes perdonar y te parte el alma, te destroza el corazón, no te deja avanzar. Yo quiero animarte a perdonar. Si nunca en la vida tú y yo nos encontramos físicamente, quizás nos encontremos un día, pero si nunca en la vida nos encontramos físicamente, yo te quiero ver en el cielo. Quiero saber que aquí en la tierra, después de estudiar esta sección, tú pudiste perdonar y liberarte de ese dolor y de esa angustia. Porque es un dolor y una angustia. Te quiero leer, seguir leyendo el Salmo 32, que habíamos comenzado a leer, la semana pasada. Escucha este salmo, Salmo 32. Te leo algunas partes y luego continúo donde habíamos quedado. Dice así: mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. No le había pedido perdón a Dios, David. Tú recuerdas, había matado al esposo de Betsabé y había tomado a Betsabé como su esposa. Había cometido adulterio, había echado mentiras, un montón de cosas, porque el pecado no viene con una cosa nada más. Siempre se forma una cadena que va enredando al ser humano y lo enreda cada vez más y más, hasta que llega Dios y confronta al ser humano con la situación, porque mira, si Dios sabe que vas a un voladero, ¿no será bueno que te avise? Si yo voy en un carro y no sé que hubo un terremoto y a 3, 4 kilómetros yendo por la autopista a 100, 120 a velocidad y hubo un terremoto, yo no sé, y quiero llegar a cierto lugar que está a 100 kilómetros de distancia y quiero llegar a ese lugar y voy a 100, 120 de velocidad. Si alguien en la carretera me dice, para, tienes que parar, y me para en contra de mi anhelo de llegar a ese lugar tan pronto como me sea posible, y le digo, ¿por qué me paras? Y él me dice, porque a 3 kilómetros te vas a ir a un voladero, acaba de haber un terremoto y tú no sabías eso. Yo estaría agradecido por esta persona. Nos encontramos con Dios y Dios nos dice, hijo, tú vas directo a un voladero. Este asunto de no perdonar te va a, y voy a usar una palabra que es fuerte, te va a o te va a desgraciar tu vida. Yo quiero que no te suceda eso. Yo quiero ayudarte, quiero auxiliarte, querido hijo. Y te para Dios en el camino y te dice, tienes que repensar estas cosas. Dice David, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Algo sucede, lo acabo de leer yo aquí con esta doctora de investigaciones acerca de la salud. Esto es lo que sucede. El corazón que no perdona es afectado interiormente, la salud se afecta, los niveles de colesterol suben, hay riesgo más alto de ataques del corazón y no hay tranquilidad, el sueño se pierde, envejece uno más pronto. Perdona, querido amigo, a aquellos que te han ofendido, por muy grande que sea la ofensa. El primer ofendido fue nuestro Padre Celestial, cuando Adán y Eva le dieron una cachetada en el rostro, cuando en vez de escucharle, escucharon a la serpiente, al mismo enemigo de Dios. Cuando Él les dijo, con que Dios os ha dicho, implicando duda. Dios sabe que el día que coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos y llegarán a ser como Dios. Mentiras. Sin embargo, le creyeron. Y sin embargo, Dios vino a buscarlos. Adán, ¿dónde estás tú? Le dijo. ¿Qué has hecho, hijo mío? Vino a perdonarlos. La muerte del Cordero implica perdón. Es más, cuando Cristo estaba colgando en la cruz del Calvario,
Y mientras le vituperaban y le gritaban, y con ese dolor intenso de sus manos traspasadas y sus pies traspasados, y el dolor terrible de la separación con su padre porque llevaba tus pecados, no por sus pecados. Él dijo así: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso no es fácil, querido amigo, que alguien te golpee así en esta forma y te desprecie, y tú le pidas a Dios todavía que lo perdone. Esteban, cuando estaba siendo apedreado y Pablo estaba ahí también, dijo: Señor, no les atribuyas este pecado, pues perdónalos, Padre. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacó Esteban ese coraje y ese poder? ¿Y de dónde lo sacó Jesús? Solamente una relación con nuestro Padre Celestial nos puede llevar a esto. Nosotros no podemos. Y hoy tú debes pedirle a Dios que te ayude para perdonar. Te sigo leyendo en el Salmo 32. El contexto: un terrible pecado, varios terribles pecados de David, descubierto en su maldad, y ahora está reflexionando sobre el perdón de Dios y todo el tiempo que no le había pedido perdón y los efectos de esa falta de pedirle perdón a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuánto alivio debe haber sentido David cuando supo que Dios lo había perdonado. Un día te voy a compartir las consecuencias del pecado de David, porque el pecado tiene sus consecuencias. Cuando nosotros robamos, matamos, destruimos, levantamos falso testimonio, tiene sus consecuencias. David tuvo terribles consecuencias. Dios lo perdonó, pero los efectos del pecado tienen sus consecuencias. Sigue diciendo: por esto orará a ti todo santo en tiempo de poder hallarte. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Al decir que en la inundación de muchas aguas no llegarán estas al Hijo de Dios, es porque ha pedido perdón. Cuando se pide perdón a Dios y Dios nos ha perdonado, entonces nosotros no somos inundados con toda clase de desafíos, de problemas y dificultades, de enfermedades y de tantas cosas que nos suceden al no pedir perdón y al no perdonar también. Tú eres mi refugio, verso 7. Me guardarás de angustia. ¿Sabes? El corazón que no perdona se la vive lleno de angustia. El corazón que perdona, la angustia le es quitada. La tranquilidad llega a su vida y puede vivir en paz. David experimentó esto, y en su reflexión posterior, David pudo escribir a esto y dijo: yo puedo vivir tranquilo. Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Dios me ha quitado ese peso de encima. ¿Y no haremos nosotros lo mismo también? Luego dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Este es Dios hablando ahora. David cambia de estar hablando él ahora a lo que Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es un versículo poderosísimo. Escucha, querido amigo, Dios nos va a hacer entender lo que necesitamos hacer, y Dios nos va a enseñar el camino. Nosotros vamos a poner nuestra mano en la mano de Él y lo vamos a dejar que nos enseñe y que nos haga entender el camino por donde debemos andar. Luego dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que con cabestro y con freno su boca debe ser reprimida para que no lleguen a ti. En otras palabras, escúchame, no tenemos por qué hacer algo más extremado. Tú puedes escucharme, no te tengo que poner un freno. Hay una historia de un rey, de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, donde Dios dijo que él permitiría que le pusieran una argolla en su nariz para jalarlo.
un anzuelo en su boca para llevarlo. ¿Por qué? Porque no escuchaba. Podemos conversar. Nosotros aprendemos de dos formas. Una es escuchando y otra es por experiencia. Claro, hay muchos métodos, pero yo te digo estas dos. Por escuchar, leer, estudiar, y el otro método es por experiencia. Al niño tú le puedes decir, hijo, no tientes la estufa cuando la llama está prendida, ¿ok? Porque te vas a quemar. El niño escucha y puede aprender, decir, mi mamá tiene razón, no la voy a tentar. Pero el niño puede decir, no, yo no creo eso. Y va y pone su mano en la flama o sobre la parrilla de la estufa y se quema. Y ahora aprendió por experiencia. Dios te dice, perdona, hijo mío, porque en la forma en que tú perdones, yo te voy a perdonar. No es que Dios no quiera, es que quiere que tú practiques la misericordia para tu bien y el bien de los que te rodean también. Verso 10 dice, muchos dolores hay para el impío. Muchos dolores para el impío, claro que sí. El impío que no pide perdón y que no perdona, sufre muchísimo. El que perdona tiene una vida más alegre. Lo cercará, dice más, al que espera en Jehová, lo cercará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Nota, en el contexto del perdón, Dios dice, yo quiero que tú te goces. Gozaos, alegraos, dice. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no está pidiendo que hagas algo para hacerte daño, sino para curarte. Cuando uno va al doctor porque tiene algún mal y lo van a operar, sabe uno que hay dolor, pero también sabes que después de la operación, la cirugía, te vas a sentir bien. Hace años yo estaba echando cemento en un lugar y cometí el terrible error de no ponerme mis botas y traía mis guaraches. Y tomé la carretilla, la levanté y la sacudí y estaba sobre un barrote la carretilla, se resbaló del barrote y mi pie estaba hacia adelante, el fierro de la carretilla cayó sobre mis uñas, la punta de mis dedos. 3 uñas desaparecieron instantáneamente y 2 quedaron casi desaparecidas, pero quedaron pegadas todavía. Y yo me fui al hospital. Y recuerdo que una amiga de nosotros, que era enfermera, cuando llegó me dijo, pastor, ¿qué andaba haciendo? ¿Qué andaba haciendo? Yo he experimentado el dolor también, terrible dolor. Y me tomó y me dijo, tengo que sacarle las otras 2 uñas. Y esto va a ser doloroso, pero se va a sanar. Tengo que sacarle las otras 2 uñas. Estaban mal. Me dijo, se las tengo que sacar. Así que aguante, Señor. Y le dije, yo sé que después de esta curación y después del dolor me voy a sentir bien. Adelante. Después de tu dolor, de perdonar, te vas a sentir bien. Después de vencer, te vas a sentir bien. Busca, si tienes y puedes, a los que te han ofendido. Pero si tú sientes que no, por lo menos escribe una cartita y después la quemas por ahí. Dile a Dios que te perdone por tus faltas y tu entorno perdona a aquellos que te han ofendido. Te quiero leer la última parte del capítulo 32 del Salmo 32. Escucha lo que dice. Dice así, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Yo me pregunto en este salmo, ¿por qué David, cuando termina de explicar que cómo estaba su alma seca porque no había recibido perdón y después de haber recibido, dice él, gozaos justos, alegraos, y luego dice, canten? La falta de perdón te arranca el gozo del corazón. De verdad, te lo arranca. Me lo arranca a mí, te lo arranca a ti. Hace tiempo
yo salí mal con una persona. Tú dirás, pastor, usted es un santo, usted no se enoja. Créeme, mi apellido Aguilar, y a veces ese apellido es terrible. Y le ruego a Dios, esta mañana desperté a las 4 de la mañana, un poco antes de las 4 de la mañana, y estaba pensando en este tema. Y digo, Señor, yo necesito aprender a perdonar aún mejor todavía. Y si es que salí mal con esta persona hace tiempo atrás. Y un día finalmente cogí el teléfono. Yo sentí que no podíamos encontrarnos, pero levanté el teléfono y dije, yo debo perdonar a esta persona y le debo pedir perdón a esta persona también. Y yo le dije a Dios, Señor, ayúdame para sentir un gozo y una alegría, aunque mi corazón lucha con esto, porque eso es natural del ser humano. Ayúdame para poder pedir perdón. Y finalmente, un día después de orar y orar, yo levanté el teléfono y le llamé a esta persona. Y le dije, mira, yo sé que te hice mal. Yo sé que mi voz no debió haber sido levantada en la forma que fue hecha. Y eso fue todo lo que hice, pero en el corazón mío había una necesidad de llamar y pedir perdón. Yo le dije, te quiero pedir perdón, te quiero pedir perdón. Y la persona, el otro no es una persona cristiana, pero yo de todas maneras, mi responsabilidad para sentirme contento y alegre y gozoso de que he pedido perdón, yo sabía que la persona me puede decir que no cristiano, no conoce de Dios, pero quizás esto haga un impacto también en su corazón. Y le dije, te estoy llamando para pedirte perdón por lo que sucedió este día, por lo que te dije, por mi voz que estaba levantada y que no debió haber sido así. Le pedí perdón. Hubo silencio en el otro lado de la línea y finalmente respondió. Me dijo, no te perdono. No era un cristiano. No te perdono. Y yo le reiteré nuevamente y le dije, pero yo te perdono. Yo sí te perdono. Yo quiero que tú vivas bien y que tengas alivio de esto, porque yo hoy tengo mi alivio. Querido amigo, querida amiga, Dios te puede ayudar. Yo sé que no es fácil. Yo he vivido este proceso. Todos en algún momento nos equivocamos y todos necesitamos pedir perdón. Un día Jesús estaba platicando con sus discípulos, estaba hablando acerca del perdón y todas estas cosas. Y Pedro le dijo, tú encuentras esta historia en el capítulo 18 de San Mateo. Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7, 490 veces. Y para cuando uno va llevando cuenta de esto, pues si uno lleva cuenta, va a perder la cuenta. ¿Cuándo vas a llevar la cuenta? Hasta 490 veces. No solamente eso, la intención de Dios es que perdonemos todo el tiempo. Y entonces Jesús contó una historia en el capítulo 18 de San Mateo. Dijo, un acreedor, un prestamista, tenía 2 deudores. Uno de ellos le debía 100 denarios y el otro le debía un montonal de denarios. Uno debía $2 millones, el otro debía $100. Y el que debía, perdón, tenía un acreedor y era un hombre que le debía dinero y vino al rey, el rey le mandó cobrar a este hombre. Y le cobró su dinero. Y el hombre vino y le dijo, perdóname, ten misericordia de mí, voy a hacer todo lo que pueda para pagarte. Y entonces el acreedor, al que le debían, le dijo, mira, le dijo, te perdono toda la deuda. Tu deuda está perdonada completamente. Tu deuda está perdonada completamente. Y el hombre salió, habiendo sido perdonado, ya no debía nada en absoluto. Cuando sale del lugar donde había estado, donde le habían perdonado su deuda, se encontró con alguien que le debía una pequeña cantidad comparada con lo que a él le habían perdonado y que ya no la debía. Y lo tomó del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y si no me pagas, te voy a meter a la cárcel. Y los siervos de aquel que le había perdonado a él,
Fueron y llevaron el reporte y le dijeron, Señor, esto es lo que este hombre está haciendo. Tú le perdonaste la deuda y él, sin embargo, no le puede perdonar una deuda pequeña a este hombre que le debe tanto. Te quiero leer las consecuencias de no haber perdonado. Mateo capítulo 18. Fue ante el rey, fue ante aquel que le debía y le dijo así. Entonces llamándole su señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Querido amigo, ¿te das cuenta de la gran deuda que tenemos con Dios nosotros? Y que Él en la cruz del Calvario nos perdonó. Dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida. Estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. El perdón del Dios misericordioso llegó hasta nosotros cuando estábamos muertos y no podemos hacer nada para hacer algo bueno. ¿No te convenía, le dijo, tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Lo echaron fuera a su desgracia a este hombre. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagare todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas. Le decimos a Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este hombre no perdonó una deuda pequeña, aunque había sido perdonado por una deuda grandísima. Nuestra deuda enorme ante Dios. Y Él nos ha dado el perdón. Las deudas que otros tengan con nosotros en sentido de ofensas son muy pequeñas comparada con la que Dios nos ha perdonado. Perdónalos y vive una vida alegre, libre de odio y de rencor, en paz con Dios y con los seres humanos. Y anima a otros a que se perdonen también. Déjame orar por ti. Padre, esta mañana hemos estudiado acerca del perdón, las consecuencias que tiene para nosotros el no perdonar y las bendiciones que tiene el perdonar, el ofrecer perdón a los seres humanos. Ayúdanos para poder sanar. Señor, estamos aquí unas ciento y tantas personas y estoy seguro que entre todos nosotros habrá alguien que sufrió en su niñez traumas, abusos y ya adultos también, Padre. Yo te ruego que ayudes a estas personas, a estos amigos nuestros, hermanos, parte de la familia nuestra. Yo no sé cómo tú vas a hacer, pero yo sé que hay dolor y hay sufrimiento en el corazón de muchos hijos e hijas tuyas, que fueron abusados quizás físicamente, verbalmente, emocionalmente, sexualmente y de otras formas, Padre. Y en su corazón sienten una imposibilidad de poder perdonar a aquellos que los ultrajaron. Oh Dios, yo sé que sufren. Te ruego que los ayudes, les ayudes para poder perdonar y de esa forma sanar su corazón. Los pongo en tus manos de amor. Trátalos con tu bondad que tú tienes y anímalos. Te los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Perdona
Ve y haz lo que Dios ha hecho contigo. Perdona. Dios te bendiga. Esther, estás acá con nosotros. Aquí estoy, Roberto, pastor. Aquí estoy. mil gracias. Te voy a permitir que sigas aquí mientras que converso con mis hermanos en el teléfono y luego regreso. Gracias, pastor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias. Hoy tuvimos un tema muy hermoso. Realmente tenemos algo que hacer. Todos pasamos dificultades en la vida. Absolutamente todos.